Sí, profe. Ok, entonces vamos a comenzar. Ajá. Eh, Déjenme primero cerrar. Bueno, no pude terminar los exámenes, así que me dan un chancecito. Estoy eh, prácticamente seguro de entregarles de aquí al jueves los dos exámenes. Sí les voy a enviar las soluciones para que vayan. Espérate, Profe, dígame. ahora que menciona lo de los exámenes, Ajá. bueno, yo me metí a revisar ahorita y el curso aparece como que ya se concluyó en mediación. De verdad. Sí, hay que buscarlo en los cursos pasados, pero de por aquello. ¿Qué es esa cosa tan extraña? Bueno, lo vamos a revisar a ver qué sería esa barbaridad. A Un mí me montón parece de... que solo está hasta esta semana, pero todavía me aparece, al menos por ahorita. Bueno. Sí, porque yo abrí esta semana, creo, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a revisar. No nos estresemos por ahora. Gracias, profe. ¿Qué? Con mucho gusto. Ahí alguien sabrá qué hacer. Tal vez no sea yo, pero alguien sabrá. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Casi estoy con ustedes. Es que no me sale en la pantalla que quiero compartir. No entiendo por qué. No sé por qué. Claro. Un montón de cosas. Hasta Spotify. Casi les pongo música. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Déjeme asegurarme que ese es el que sigue de la lista que tengo. ¿Ese era? ¿Cuál era? ¿Están viendo el 840 en pantalla completa? Sí. La presentación del 840, perfectísimo. Ok. Entonces, y no me ven a mí, ¿verdad? ¿Sí me ven o no me ven? ¿Y se ve, profe? No me diga. Déjeme. Es que...
Hay una forma en la que vamos a hacer de otra forma. Ok, entonces vamos a ver el problema 840. Tal como le estaba mencionando ahora, estamos hablando de flexión. Lo que usualmente vamos a mostrar es la sección transversal de una viga. Eso quiere decir que esta viga se prolonga hacia afuera de la pantalla o hacia adentro, y en esa longitud tendrá apoyos, simplemente apoyado, empotrado, emboladizo, diferentes tipos de apoyo. Y en función de las cargas, tal como dijimos en la primera clase, en función de las cargas que tenga, concentradas, distribuidas, en función de esas cargas, determinamos los momentos que actúan sobre la viga, y de esos momentos que actúan sobre la viga es que vamos a hacer los análisis que estamos haciendo a lo largo del curso, ¿verdad? Averiguar esfuerzos, momento de fluencia, momento último. Siempre tengamos eso en mente, ¿verdad? Para entender cuando nos hablan de problemas como ese que se mencionó ahora, visualicemos de qué se trata. En este nos están dando una sección transversal de una viga que mide triangular 150 por 300 milímetros, y nos piden averiguar la razón entre el momento último y el momento de fluencia para una viga con un material que se idealiza como elastoplástico. Tal vez repasemos así un poquito qué significa. Momento de fluencia es el momento para el cual aparece un esfuerzo igual al de fluencia en algún punto de la viga, que obviamente, si es el primer punto donde aparece el esfuerzo de fluencia, será el punto más alejado del eje neutro, ¿verdad? Una vez que alcanza ese esfuerzo de fluencia, ya el material, por ser elastoplástico, no es capaz de desarrollar un esfuerzo mayor que ese. Pero como en el resto de la viga no se ha alcanzado ese esfuerzo, todavía es posible seguir aumentando el momento hasta que bajo esta condición de idealización elastoplástica se alcanza el mayor momento posible en la viga, que es el momento último. Entonces vamos a pasar a ver la solución de este problema. Y aquí tenemos la solución. Estamos averiguando primero, bueno, veamos aquí la distribución de esfuerzos. Tal como les decía ahorita, hay un esfuerzo, sí me están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok. Dado que hasta el momento de fluencia el comportamiento es elástico, entonces ahí es válida, hasta este momento precisamente es válida la fórmula de la flexión elástica, que nos dice que el esfuerzo es igual al momento por la mayor distancia que hay al eje neutro entre el momento rectangular e inercia. Estaría a 1/3 de esta base, hacia este vértice estaría el centroide, o a 2/3 de este vértice para arriba estaría el centroide de esta sección triangular, y por lo tanto pasaría el eje neutro por ese punto. Entonces lo primero que tenemos aquí es el cálculo del momento de inercia, base por altura al cubo entre 36, momento rectangular de inercia
de un área triangular. Lo tenemos calculado. Y pues en ese caso simplemente el momento de fluencia será igual, despejando de acá, momento de fluencia, despejamos esfuerzo por inercia entre C. Esfuerzo de fluencia por inercia entre C. Y lo encontramos por aquí. Ya el momento de fluencia igual a 562.500 veces el esfuerzo de fluencia, ¿no? Esa cifra tiene ese tamaño dado que estamos analizando una sección transversal en milímetros. Y ahora aquí viene la parte clave de este problema, porque ese es uno de los datos. Recuerden que nos están pidiendo el momento último entre el momento de fluencia. ¿Qué pasa en el momento último? En el momento último, tenemos varias particularidades del comportamiento de una viga de este material que son importantísimas de tener en cuenta. Una, recordemos que el momento último es una idealización porque cerca del eje neutro siempre las deformaciones son cero y por lo tanto los esfuerzos también son cero. Es decir, aquí habrá un pequeño tramo cerca del eje neutro donde los esfuerzos varían linealmente desde cero hasta un valor igual al de fluencia. Pero idealizamos también el momento último. Tengan en cuenta eso, el momento último es una idealización. El material elastoplástico es de por sí una idealización, pero el momento último también es una idealización porque suponemos que hay esfuerzo de fluencia inmediatamente arriba del eje neutro en compresión y abajo del eje neutro en tracción, lo cual no es exactamente cierto. Esa es una de las cosas. ¿Qué es también clave en este comportamiento? Estamos hablando de comportamiento plástico y en general, el eje neutro no coincide con el centroide. Recordemos que el eje neutro puede coincidir con el centroide únicamente cuando el material tiene igual comportamiento en tracción que en compresión, como es en este caso, pero se requiere también que tenga dos ejes de simetría y aquí tiene únicamente un eje vertical de simetría. De manera que aquí el eje neutro no va a coincidir con el centroide. Pero bueno, esta es la distribución de esfuerzos. Esfuerzo de fluencia en compresión, esfuerzo de fluencia en tracción. El esfuerzo de fluencia en compresión actuando en el área en compresión tiene una resultante que llamamos C. Y el esfuerzo de fluencia en tracción actuando en el área en tracción tiene una resultante que llamamos T. Debe cumplirse el equilibrio y por lo tanto esta fuerza en compresión es igual que esta fuerza en tracción. Al igualar estos dos términos y sabiendo que el esfuerzo de fluencia en compresión es igual que el esfuerzo de fluencia en tracción, llegamos a la conclusión de que el área en compresión es igual al área en tracción y por lo tanto cualquiera de las dos va a ser igual a la mitad del área de toda la sección triangular. De manera que viene ahí un ejercicio simplemente geométrico, ¿verdad? ¿A qué altura cortamos un triángulo para que tenga la mitad del área de un lado y la mitad del área del otro lado? Como les digo, es simplemente un problema geométrico, nada complicado. Pero lo vamos a explicar rápidamente. Aquí lo que hice fue decir que a una altura Y desconocida cortamos y a esa altura Y
este triangulito que queda debajo del eje neutro tiene una base igual a X. De manera que el área de este triángulo de aquí abajo será X por Y entre 2. X por Y entre 2. Bueno, aquí saqué, primero saqué una relación para definir el triángulo, ¿verdad? Esto medía, recordemos que el triángulo medía 150 por 300, era. Ajá, 150 por 300. Y entonces 150 entre 300 es igual que X entre Y. Y encontramos entonces una ecuación que nos dice cuánto vale X en función de Y. De manera que X, que es esto que acabamos de calcular, X por Y entre 2 es igual al área en tracción, que será igual a la mitad del área de todo el triángulo. Aquí está calculada. Base por altura dividido entre 2, que es el área del triángulo total, entre 2 es la mitad. Y entonces aquí despejamos cuánto debe valer Y para separar este triángulo en dos áreas exactamente iguales. Vean que aquí da 212.13 el valor de Y, mientras que en el comportamiento elástico el eje neutro lo teníamos ¿en cuánto? Esto medía 300 y por lo tanto esta altura valía 200. Eso quiere decir que en el comportamiento perfectamente plástico, para el momento último, tenemos el eje neutro un poquito más arriba de eso, a 212.13 milímetros. Y lo que viene es simplemente, es un ejercicio sencillo, bueno, a veces no tan sencillo, ¿verdad? ¿Dónde va a estar esta resultante en tracción? Esta resultante en tracción va a estar, lo dijimos en la clase pasada, en el centroide de este volumen de esfuerzos. Pero como el esfuerzo es constante, el centroide de este volumen de esfuerzos es igual al centroide de esta área, que será a 2/3 de aquí para arriba de esta altura Y. Ahí va a estar el centroide del área en tracción. Y el centroide del área en compresión, bueno, si ustedes tienen a mano una tablita de centroides y encuentran por ahí el centroide de un trapecio, porque esta área de aquí arriba en compresión ahora es un trapecio, y si no, pues se valen de todas sus herramientas que ustedes traen desde sus cursos de cálculo y de estática para averiguar. A mí me gusta usar esta, que es separar este trapecio en un triángulo acá y otro triángulo aquí. Y entonces eso es lo que tengo hecho aquí para calcular el momento último. Porque deberíamos encontrar una fuerza resultante en compresión ubicada en el centroide de este trapecio y una resultante en tracción ubicada en el centroide de este triángulo para hacer fuerza por distancia. O sea, el momento último sería el momento de este par, C, T, ¿verdad? Sería igual a la compresión o a la tracción multiplicadas por el brazo parámetro. Ahí les dejo para que ustedes revisen un poquito estos numeritos y llegamos a la conclusión, después de haber calculado aquí arriba el momento de fluencia y aquí abajo el momento último, llegamos a la conclusión de que la razón entre el momento último y el momento de fluencia es 2.34. ¿Qué significa eso? Eso significa que después de haber aplicado un momento
que hizo aparecer un esfuerzo igual al de fluencia en el punto más alejado del eje neutro, todavía es posible aumentar ese momento en 2.34 veces antes de alcanzar el máximo momento posible en esa viga, que es el momento. Así. Podemos aclarar cualquier pregunta que ustedes tengan. Si hay, ¿verdad? Hay preguntas. ¿Están ahí ustedes? Hola, profe, sí, yo estoy aquí. ¿Quién es usted? Ivette. Hola, Ivette, ¿todo bien? Bien, profe, sí, yo no tengo ninguna duda por el momento. Que es que viera que solo me siento yo cuando no me hablan. Ah, sí, no, profe. Yo no tengo duda, me quedó muy clara la explicación. Perfectísimo. Claro, para el cálculo del momento último, lo que hizo fue sacar en la parte de arriba, entonces dos resultantes, ¿verdad? Que serían los de los dos triángulos. Efectivamente. Sí, eso, digamos, para no ponerme a seguir mucho dato por ahí, efectivamente, encontré un área aquí y encontré otra área aquí. Cada una de esas tendrá una fuerza resultante, no es esta, efectivamente. Y entonces lo que hice fue, vamos a ver, separar en esas dos. Bueno, puede ser encontrar las dos resultantes o simplemente usando estos dos triángulos encontrar el centroide de esta área compuesta, que es un trapecio compuesta por dos triángulos, ¿no? Porque lo que nos interesa es saber dónde está la compresión resultante y dónde está la tracción resultante. Aquí hay que tener un gran cuidado. De hecho, creo que en la tarea les puse un problemita. Esta fuerza en compresión, está en el centroide de este trapecio únicamente por el hecho de que estos esfuerzos son constantes. Y esta fuerza en tracción resultante está en el centroide de este triángulo porque estos esfuerzos son constantes. Si yo les pidiera a ustedes que me digan dónde está la resultante en tracción, aquí abajo, eso que acabamos de decir no es válido, porque el esfuerzo va desde 0 hasta un máximo. Y entonces hay que encontrar una resultante de este bloque de esfuerzos que varía linealmente en un área que es triangular. Si alguien me manda un mensajito y me recuerdan esto, tal vez mañana yo les... me ha gustado hacer ahí una derivación de una formulita que alguna vez vi en un libro, pero ya no la volví a encontrar nunca más, que se puede utilizar para encontrar eso. O sea, esas formulitas a mí no me gustan mucho, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí no me gustan las recetas, me gusta que todo se analice, que todo se calcule, ¿verdad? Aquí uno puede hacer el análisis con toda la información que tiene disponible. No es que ocupe una fórmula adicional, pero a lo mejor se las paso. Bueno, si no hay más preguntas de este problema, sigue sin haber. Por ahí ve que entró María de último. María. O se fue ya, no, se fue. ¿Por Ahí está qué? María. Profe, te estoy hablando desde hace ratos. Profe, No, hace rato no. profe, Dígame. ¿qué dice que el área en tracción es un medio del área? Esa parte no la vi. Ahí no llegué. Ajá, ahí. No, ahí fue cuando llegó. No, ahí fue cuando estaba
poniéndole el audio y no escuchaba lo que usted estaba diciendo. Bueno, vamos a ver. Repasamos rápidamente. El asunto es que aquí hay un comportamiento lineal, ¿verdad? En esta primera parte donde lo que estamos haciendo es calcular el momento de fluencia, donde es válida la fórmula de la flexión elástica, y por esa razón el eje neutro coincide con el centroide que está a 1/3 de aquí hasta acá, o a 2/3 de aquí, ¿no? Pero en el momento último, donde ya la variación del esfuerzo no es lineal, aunque las deformaciones, pregunta de examen o de quiz, siguen variando linealmente, los esfuerzos ahora idealizados para el momento último son constantes, ¿no? Entonces, ahí no hay absolutamente ningún fundamento si dijéramos que el eje neutro coincide con el centroide. Hay que averiguar el eje neutro. Recordemos el procedimiento general de un problema no lineal. Lo primero que hay que hacer es averiguar dónde está el eje neutro utilizando la primera ecuación de equilibrio que dice que suma de fuerzas en X es igual a 0. Y eso lo hacemos así. En algún lugar está el eje neutro, llamamos Y a esa ubicación desde este vértice para arriba. En algún lugar está el eje neutro. Ese eje neutro se para en un área en tracción y en un área en compresión. La resultante de los esfuerzos en compresión, como son constantes, es igual al esfuerzo por el área en compresión. Y la resultante de los esfuerzos en tracción, T, es igual al área en tracción por el esfuerzo de fluencia. Como se tiene que cumplir la ecuación de equilibrio, la compresión es igual que la tracción. Y si la compresión es igual que la tracción y este esfuerzo es igual que este, entonces el área en compresión es igual que el área en tracción. Entonces, si el área en tracción es igual que el área en compresión y el área en compresión más el área de tracción es el área de toda la viga, entonces cada una será la mitad del área. Esa es la conclusión que sacamos de la primera ecuación de equilibrio. ¿De acuerdo, María? Okay, ¿alguien más? No. Okay. Entonces vamos a seguir con otro problema. Están viendo mi pantalla con el 843. Correcto. Ok. Entonces vamos a ver de nuevo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a explicarlo primero y después aclaramos dudas. El 843 dice, una viga I de acero sometida a flexión pura desarrolla una deformación unitaria longitudinal de menos 1.6 por 10 a la menos 3 en su patín superior en la posición mostrada en la figura. Hay un extensómetro por aquí y ese extensómetro mide menos 1 por 10 a la menos 3, es decir, una deformación negativa de compresión. Y nos preguntan qué momento flexionante causa esta deformación, es decir, qué momento se aplicó para que las deformaciones llegaran a ese nivel. Suponemos un comportamiento elastoplástico con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y un esfuerzo de fluencia de 240 megapascales. ¿Qué deformación unitaria residual permanecerá en el extensómetro al liberar la carga aplicada?
Dibuje el patrón de esfuerzos residuales. 8.43, vamos a buscar este. Aquí. Por aquí tenemos el 8.43. Ven que aquí está mostrada, bueno, en forma esquemática, pero bastante clara. Aquí tenemos la viga, tal como comencé explicando ante una consulta que hubo, ¿verdad? Esta es la sección transversal y aquí tenemos la viga que se extiende a lo largo de su eje longitudinal, donde tendremos momentos actuando sobre la viga que son el producto de la carga transversal y de las condiciones de los apoyos, que no olvidemos que eso hay que asociarlo con esta parte en la que nos estamos dedicando más a estudiar el fenómeno de deformaciones y de esfuerzos, pero que siempre hay que tener en cuenta esta parte. Ustedes vieron en su curso de mecánica 1. Entonces ahí están las dimensiones y aquí está la información que nos dieron en el problema. Nos dijeron que en el extensómetro que está aquí arriba se mide una deformación de -1 por 10 a la -3. Resulta que esta es una viga de un material elastoplástico. Tiene, como pueden ver en la sección transversal, 2 ejes de simetría y por lo tanto el centroide estará en el eje neutro estará en el centroide. De manera que aquí hay 1 por 10, -1 por 10, menos 1.6 por 10 a la -3. Y aquí abajo habrá también menos 1.6 por 10 a la -3. Si revisamos, o más bien si recordamos que las deformaciones varían linealmente, ¿verdad? Podemos averiguar con esto la deformación en cualquier otra parte. Resulta que, dadas las características de este material, el material tiene una deformación de fluencia de igual al esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad, es 0,0012, que es ligeramente menor que esta que nos están dando. Eso quiere decir que de aquí para arriba ya se superó la deformación de fluencia. Por lo tanto, pueden ver ustedes aquí un bloquecito de esfuerzos que tiene comportamiento plástico. Es decir, toda esta parte a una distancia y, que ya aquí vamos a calcular, está en comportamiento plástico. Como de aquí para abajo las deformaciones van desde 0.0012 hasta 0, entonces ahí vamos a tener un comportamiento lineal de los esfuerzos. Y aquí tenemos el cálculo de dónde, a qué altura es que tenemos esa deformación igual a la de fluencia. Una simple regla de 3, ¿verdad? Menos 1,6 entre la altura que hay hasta el eje neutro multiplicado por y nos da la distancia donde tenemos una deformación igual a la de fluencia. Y resulta ser 60. Esta viga tiene un patín de 20 milímetros, una altura desde el eje neutro hasta el inicio de patín de 60. Por lo tanto, el cambio de comportamiento plástico a elástico es justo debajo del patín, es decir, donde empieza el alma. Entonces ya tenemos claramente definido dónde hay esfuerzos iguales a los de fluencia y dónde hay esfuerzos que varían linealmente hasta 0. Esa información es clave
para poder ahora calcular el momento. ¿Qué sería el momento? Sería esta fuerza en compresión actuando sobre esta área del patín por esta fuerza en tracción actuando sobre esta área del patín multiplicadas por su brazo de palanca, es decir, D1 que sería el centroide del patín hasta el centroide de este otro patín, que lo tenemos calculado, ¿verdad? Y cuál sería, que por cierto, igual que en el problema anterior, el centroide estaría en el centro, perdón, la resultante estaría en el centroide del patín, porque los esfuerzos son constantes. Pero aquí en el alma, la fuerza resultante de estos esfuerzos actuando en esta área del alma no está en el centroide del alma, sino en el centroide de este triángulo. Entonces, ¿qué sería el momento asociado a esta distribución de deformaciones? Sería F1 por D1 y F2 por D2. Es lo que tenemos aquí calculado para obtener un momento aplicado de 73 kilonewtons. Y viene una parte importante, clave, porque nos piden averiguar esfuerzos residuales. ¿Cómo modelamos este proceso? Lo denominamos carga porque se aplicó este momento que acabamos de calcular, se aplicó este momento que produjo estos esfuerzos. Cuando quitamos este momento, puede haber esfuerzos residuales. ¿Cómo modelamos la descarga? La modelamos aplicando un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Por qué razón? Porque estos 73 kilonewtons metro son este momento que está aquí aplicado, que produjo estos esfuerzos, ¿verdad? Este momento en sentido antihorario, estos esfuerzos producen un momento en sentido, perdón, este momento en sentido horario y este momento de estos esfuerzos en sentido antihorario, que son la carga. Modelamos la descarga con un momento de igual magnitud, ¿para qué? Para que este más este otro contrario sumen cero, eso es la descarga. Y entonces aquí tenemos un esfuerzo que denominamos ficticio de recuperación elástica. ¿Por qué lo denominamos ficticio? Porque resulta que este material entra en fluencia con un esfuerzo igual a 240 y resulta que aquí encontramos un esfuerzo utilizando la fórmula de la flexión elástica, porque la descarga en un material elastoplástico es elástica. Encontramos un esfuerzo ficticio de recuperación que es 275. No es posible en este material un esfuerzo de esa magnitud y por eso se le denomina ficticio. Y como es válida la fórmula de la flexión elástica en la descarga, entonces los esfuerzos varían linealmente. ¿Qué son los esfuerzos de recuperación? La suma de estos dos. ¿Por qué la suma? Porque ya dijimos que esta es la carga y este que ahora estamos analizando la descarga. Entonces, carga más descarga, cero carga, ¿verdad? Entonces aquí tenemos carga, descarga en sentido contrario. Entonces vean que aquí arriba tenemos 275 menos 240. 35 de esfuerzo residual. Aquí abajo en el borde inferior del patín hay 240 igual todavía. Y aquí calculado por la teorema de Tales, sabemos que desde el eje neutro hay 278, 20 milímetros más abajo hay 206 de esfuerzo. Entonces aquí habían 240 menos 206, da un esfuerzo de menos 34.
4. De aquí para abajo no tenemos ningún otro cálculo, ni siquiera aquí abajo, porque tenemos, la única diferencia que tenemos está en los signos, y como esta es una recta y esta es una recta, el resultado será esta misma recta que tenemos aquí, ¿verdad? De menos 34 hasta más 34, y después aquí pasaría a 35. Esos son los esfuerzos residuales. Nos pidieron deformaciones residuales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos calculado, recordemos que esta es la fórmula de la flexión elástica, M por Y entre I. Y si de acuerdo con la ley de Hooke, deformación es esfuerzo entre módulo de elasticidad, al dividir esta expresión entre módulo de elasticidad, obtenemos deformaciones. Entonces aquí está aplicada la deformación máxima en este punto de la descarga. Aquí era carga y aquí hay descarga. Entonces, esa deformación máxima de descarga es esta expresión que tenemos aquí, quedando una deformación residual que es la que teníamos aquí inicialmente, menos 1.6 por 10 a la menos 3, más esta otra que no está el resultado, pero, bueno, es esta, 0.0014, menos 1.6, menos 1.4, da una deformación residual de 0,2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ese es el problemita 843, del que rescato, por un lado, el procedimiento. Vean que mostramos la viga, eje longitudinal de la viga, vemos la sección transversal para tener las dimensiones presentes. Dibujamos las deformaciones siempre para recordar que varían linealmente y después dibujamos los esfuerzos. Ese es un esquema que les recomiendo siempre desde un punto de vista didáctico, académico, ¿verdad? Viga, sección transversal, deformaciones, esfuerzos. Y después de eso, bueno, es un material elastoplástico, una sección transversal con 2 ejes de simetría, y por eso aquí solo nos dieron una deformación. ¿Por qué? Porque sabemos que en el centroide la deformación es 0, por eso que acabo de decir. Material elastoplástico con igual comportamiento en tracción y en compresión y con 2 ejes de simetría, que no era el caso anterior. Entonces dejamos por ahí este problemita y vemos qué preguntas hay. Profe, Dígame. ese último, Monje, sí, correcto, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿todo bien, monje? ¿Usted? Pura vida, pura vida. Ese último diagrama de esfuerzos residuales, ¿cómo es que lo obtuvo? Restando los esfuerzos de la carga, que fueron los primeros que obtuvimos, de los esfuerzos de la descarga, que es elástica, y los obtenemos mediante la fórmula de la flexión elástica, con el mismo momento, porque recuérdese que cargamos y descargamos con un momento igual y contrario, ¿verdad? Entonces, si el momento aplicado que produjo esta deformación y estos esfuerzos es de 73 kilonewtons, utilizando la fórmula de la flexión elástica, con 73 kilonewtons también, con una distancia C igual a 80 y con un momento de inercia obtenido aquí, encontramos este esfuerzo de 278, que como dije, denominamos ficticio de recuperación porque el material fluye con 240 y en la realidad no es posible que haya un esfuerzo de 275.
Por eso le denominamos ficticio de recuperación elástica. Entonces, estos esfuerzos residuales son simplemente la resta de la carga menos la descarga. 275 menos 240, 35. 206 que da, calculándolo a esta distancia que era 60 de aquí para arriba, 278 entre 80 por 60 da 206 menos 240 da menos 34. Eso pasa aquí arriba y pasa aquí abajo, en este caso porque tiene dos ejes de simetría, ¿verdad? Que tenemos los mismos esfuerzos arriba. ¿Está claro, monje? Pura vida, sí. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, Profe, dígame. si fuera con un solo eje de simetría, los esfuerzos residuales se calcularían igual. Vamos a ver, la lógica de los esfuerzos residuales es la misma en el sentido de que cargamos con un momento de la misma magnitud con el que descargamos, ¿verdad? Y que la descarga tiene esfuerzos elásticos, ¿verdad? En eso sí podemos decir que es el mismo procedimiento. Pero ¿qué pasa? Si no tiene dos ejes de simetría, entonces, y en la carga hubiera un comportamiento elastoplástico, entonces, si no nos dan información, habría que averiguar dónde es el eje neutro. Porque el eje neutro, en general, si no hay dos ejes de simetría, aunque el material tenga comportamiento igual en compresión que en tracción, el eje neutro no estaría en el centro. O nos dan más información o averiguamos dónde está el eje neutro, ¿verdad? Lo demás sería igual porque la descarga sería elástica y aplica la fórmula de la flexión elástica, ¿verdad? Pero ya no tendríamos una distribución de esfuerzos residuales de este tipo, que es lo que se denomina antisimétrico, ¿verdad? Porque aquí tenemos un signo y pues una magnitud y un signo, y aquí tenemos la misma magnitud pero signo. Es una distribución antisimétrica igual que en este caso, ¿verdad? Así se ve. ¿Quién fue la que me habló? Andrea, Andrea, ¿está claro así? sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Entonces, buscamos otro. Vamos a ver, 8 que eras. Okay. Bueno, vamos a ver. 8:46. Dice, al aplicar un momento flexionante alrededor del eje horizontal de la viga T, con las dimensiones mostradas, la deformación unitaria longitudinal medida por el extensómetro A es de menos 2 por 10 a la menos 3. Determine la magnitud del momento aplicado
si la relación de esfuerzo de formación unitaria del material puede idealizarse como se muestra en el diagrama. Vean que o sea, este es un problema totalmente diferente de los que hemos venido analizando. El material tiene un comportamiento en tracción totalmente diferente que en compresión, y la viga solo tiene un eje vertical de simetría, por lo tanto, bueno, no cumple ni siquiera uno de los dos requisitos, ¿verdad? El requisito para que el eje neutro coincida con el centroide es igual comportamiento en tracción que en compresión, y dos ejes de simetría que no los tenemos. Entonces, en un problema como este hay que aplicar de forma rigurosa el procedimiento general para la flexión inelástica, que es, repasémoslo antes de ver el problema, es primero averiguar dónde es el eje neutro. Una vez averiguado dónde es el eje neutro y asociadas las deformaciones con los esfuerzos, es decir, cuando ya tenemos la distribución de los esfuerzos, aplicamos las dos ecuaciones de equilibrio y queda resuelto el problema. Con la segunda ecuación de equilibrio encontramos la magnitud del momento aplicado. Entonces vamos a buscar este problemita. Aquí lo tenemos. Bueno, todo eso que dije de que no se cumple nada, probablemente genere preocupación, pero vean que el problema en realidad es bastante simple. Tenemos la sección transversal. Aquí me faltó dibujar, tal como les aconsejé en el problema previo, la viga vista de lado, ¿verdad? Es decir, vista frente a su eje longitudinal, pero tenemos la sección transversal. Tenemos unas deformaciones que varían linealmente desde un eje neutro del cual no conocemos su ubicación, es decir, el eje neutro está en Y sub 0 medido de aquí arriba para abajo. No lo pueden medir de donde sea. Aquí está medido Y sub 0 de arriba para abajo. Ahí está el eje neutro. Definido el eje neutro de esa forma, y recordando que este material tiene un comportamiento perfectamente plástico en compresión, entonces dibujamos el bloque de esfuerzos que hay en compresión constantes, ¿verdad? Porque aquí hay compresión, hay aplicado un momento positivo y entonces produce compresión aquí arriba, de manera que los esfuerzos son perfectamente plásticos en compresión. ¿Qué pasa de ahí para abajo? Bueno, la atracción de este material es elastoplástica. Por lo tanto, cuando la deformación es cero, en tracción el esfuerzo es cero. Y conforme va aumentando la deformación, se alcanza un punto en el que el esfuerzo llega a valer lo mismo que el esfuerzo de fluencia. Resulta que en este problema nos dijeron, recordemos los datos, nos dijeron que la deformación en el punto A, en un extensómetro puesto por aquí, era de -2 por 10 a la menos 3. Entonces, esta deformación varía desde -2 por 10 a la menos 3 hasta 0 en una distancia Y sub 0. Si las deformaciones varían linealmente, ¿cuánto vale a Y sub 0 de medios abajo del eje neutro?
la mitad de lo que vale aquí arriba. Si a y sub 0 vale 2 menos 2, a y sub 0 medios vale 1. Y resulta que 1 por 10 a la menos 3 es precisamente ese punto donde el material en tracción entra en fluencia, en un comportamiento plástico. Entonces vean que aquí tenemos la distribución de esfuerzos que toma en cuenta estas condiciones de deformación y las relaciones constitutivas del material. Y ahora simplemente nos queda aplicar las ecuaciones de equilibrio para saber dónde es y sub 0, porque todo lo hemos puesto aquí en términos de y sub 0. Y sub 0, y sub 0 medios, para saber dónde entra influencia. Y esta distancia que queda aquí abajo, la viga tiene una altura de 12. Entonces aquí hay 12 menos y sub 0 más y sub 0 medios, es decir, 2y sub 0 medios más y sub 0 medios, 3y sub 0 medios. ¿Sí? Entonces, aquí está calculado la primera ecuación de equilibrio, suma de fuerzas en X igual a 0. Antes de avanzar, les doy un detallito importante en este problema. Aquí hay una suposición implícita y es que el eje neutro queda debajo de este punto, debajo del patín. No hay ninguna razón para suponer que es exactamente en el patín. Puede ser arriba del patín el eje neutro, puede ser abajo del patín, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí está supuesto que el eje neutro está debajo del patín. Eso es una suposición que hay que verificar, ¿verdad? Aquí está calculada la suma de fuerzas en X, igualando una compresión C1, que es el esfuerzo de fluencia en el área del patín, y una compresión C2, que es el esfuerzo de fluencia en el pedacito que queda. Vean que aquí queda un pedacito entre el patín y el resto del alma. En ese pedacito está actuando este esfuerzo, C2. Y en la parte en tracción tenemos T2, donde el esfuerzo es constante, y T1, donde el esfuerzo varía linealmente desde el eje. Aquí lo que hay es simplemente un manejo algebraico de esas variables, de esa variable y sub 0 para calcular un valor y sub 0 que nos dio 8 tercios. Que confirma, 8 tercios es 2,66. Si y sub 0 nos hubiera dado menos de eso, es decir, menos de 2, si y sub 0 nos hubiera dado aquí menos de 2, todo este planteamiento hay que hacerlo de nuevo, porque entonces ya no habría esta fuerza C2 actuando en el alma, porque el eje neutro estaría en la parte de arriba. Si y sub 0 fuera menos que 2, el eje neutro estaría aquí arriba, y entonces de ahí para abajo del eje neutro había una tracción, es decir, esta parte sería empezando de ahí para abajo. Entonces habría que hacer un replanteamiento de todo esto para conseguir el resultado correcto. Una vez que ya tenemos ubicado y sub 0, ya sabemos que esto es 8 tercios, sabemos que esto es 16 tercios, la mitad de 8 tercios, 16 sextos, 16 sextos. Y una vez que ya tenemos todas esas dimensiones calculadas, podemos calcular los brazos de palanca de C1, que estaría a una altura de 1 de aquí para allá,
más bueno, sería, sí, a una altura de 1 de aquí para abajo, hay que ir calculando todo ahí. Después tendríamos el brazo de palanca de C2, el brazo de palanca de T1, el brazo de palanca de T2, y la suma de los momentos, que es la siguiente ecuación de equilibrio que requerimos, nos da que el momento aplicado que produjo esa condición es este que tenemos por aquí, 61.040/27. Ese sería este problemita. Y ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Por favor. Aunque sea, díganme, no tengo dudas. Profe, yo tengo una duda. ¿Puede explicar de nuevo por qué puso el eje neutro debajo digamos, Del patín, ajá, ¿por qué lo porque supuso debajo? se me antojó. Ok. No sé dónde está. O sea, recordemos que el eje neutro hay que averiguar dónde está. Aquí, dada la forma de la sección transversal y los cálculos que se requieren hacer de áreas y brazos de palanca, yo tengo que tener un planteamiento diferente si el eje neutro está aquí arriba que si está aquí abajo. Eso es lo único que yo debo tener en cuenta. Fuera de eso, yo lo puedo poner aquí arriba y ver qué me da. En ese caso, si lo pongo aquí arriba y hago el cálculo, voy a confirmar. Ustedes, si quieren, hacen la prueba. Con esta primera ecuación de equilibrio, aquí les daría un número que no tendría sentido. Aquí tiene sentido simplemente porque yo supuse que estaba abajo del borde inferior del patín. No dije dónde, nada más dije abajo, porque ¿cuál es la evidencia de que lo estoy poniendo abajo? Que vean que yo estoy en compresión, estoy manejando dos términos. Un término C1, que es el esfuerzo de fluencia actuando en toda esta área de 16 por 2. 16 por 2 por el esfuerzo. Eso es C1. Y después queda un pedacito que mide Y sub 0, que es toda esta altura, menos 2, Y sub 0 menos 2, por 4, que es el ancho del alma, por el esfuerzo de fluencia. Esa es la evidencia de que yo lo supuse de lado abajo. Si lo hubiera supuesto aquí arriba, entonces este término sería 16 por Y sub 0, porque entonces el eje neutro estaría por aquí. Y Y sub 0 sería en esa altura. Entonces aquí sería 16 por Y sub 0, que sería el área, por 10, que sería el esfuerzo. Y entonces aquí abajo, este término no existiría, porque este es C2 en el alma, este término no existiría, pero la tensión estaría separada en dos partes. Una parte de la tensión que está en el patín, del lado abajo del eje neutro, y otra parte de la tensión que está en el alma. Entonces aquí habría dos términos para la tensión. ¿Ivette era o quién era? Sí, yo, Ivette. Okay. Gracias, profe, ya Con entendí. gusto, Ivette. ¿Alguien más? No, profe. Profe, otra pregunta. Dígame. Esa distribución de esfuerzos, digamos, el C1 y el C2, ¿por qué es como plástica, por decirlo así? Y, digamos, esa distribución de esfuerzos, ¿la Veamos puede repetir por qué es así? sí, veamos un momentito el material. Este es el material. Este es un material Ah, sí.
que en compresión es perfectamente plástico y en tracción es elástico Ujú. plástico. Ah, ok, sí, eso era, eso era. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Aquí lo perfectamente plástico en compresión. Ujú. Solo hay dos términos porque una resultante es toda en el patín y la otra resultante es en el alma. Sí. Mientras que en el resto del alma hay una parte elástica y hay otra parte plástica en la tracción. Sí, ok. ¿Ok? Ujú. ¿Alguien más? ¿Ok? Recuerden ese planteamiento que les he dicho, ¿verdad? Siempre eran esto. Especialmente, siempre, ¿verdad? Pero especialmente en un problema inelástico. Yo recomiendo que siempre, aunque se utilice la fórmula de la flexión elástica, bueno, siempre pongan la sección porque hay que ubicar el centroide. Siempre dibujen las deformaciones, aunque sean simplemente representativas. Y siempre dibujen los esfuerzos. Obviamente estas deformaciones y estos esfuerzos de forma congruente con el signo del momento que se está aplicando, ¿verdad? Eso sería para un momento positivo. Ese es un procedimiento muy útil, ¿verdad? Y siempre las dos ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de momentos en Z igual a 0. Ok, si no hay problema, seguimos con otro. Vamos a ver cuál sigue. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos el 855. Dice, una viga tiene la sección transversal mostrada en la figura y está sometida a un momento flexionante positivo que genera un esfuerzo de tensión en el acero de 20 KSI. Nos dicen cuál es la relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto, 12. Y nos preguntan cuál fue el momento flexionante que se aplicó para producir este esfuerzo en el acero de 20 KSI. Recordemos que aquí estaríamos haciendo un análisis de esta viga en el que estamos partiendo de un comportamiento del concreto en una zona de pequeñas deformaciones con una relación aproximadamente lineal entre esfuerzo y deformación, y por lo tanto podríamos utilizar el método de las secciones transformadas para poder utilizar seguidamente la fórmula de la flexión elástica. Veamos el problema. Entonces, por aquí tenemos, bueno, aquí falta un poquito de esas cosas que yo he mencionado, ¿verdad? Pero a veces algunos de estos
calculitos los he hecho, bueno, pues nada más para acompañar la solución de un examen o alguna cosa por el estilo. Y falta un poquillo de información. Siempre es aconsejable lo que les he dicho, ¿verdad? La viga vista frente a su eje longitudinal con un momento aplicado, con las deformaciones y los esfuerzos a la par, para que nos quede claro toda la visión completa de ese problema. Resulta que en este tipo de vigas, recordemos, vigas de concreto reforzado, no sabemos dónde está el eje neutro y sabemos que debajo del eje neutro, si es que el momento es positivo, debajo del eje neutro hay tracción, ¿verdad? Precisamente hay tracción porque más abajo todavía del eje neutro está el acero, que trabaja en tracción. Pero toda esta zona que hay debajo del eje neutro no es como si no existiera en la viga. De manera que la ecuación de equilibrio en el comportamiento elástico, que en general nos permite decir que, que el eje neutro está en el centroide. Resulta que aquí también el eje neutro está en el centroide, pero en el centroide de la sección que queda trabajando efectivamente. Es decir, en el centroide de lo que hay arriba del eje neutro en concreto y lo que hay abajo del eje neutro en acero. Pero por esa misma razón no sabemos dónde está el eje neutro. Aunque en una viga corriente de un solo material con comportamiento elástico, nosotros nos iríamos directamente a calcular el centroide, aquí no lo podemos hacer. Pero resulta que el mismo concepto de centroide, si ustedes recuerdan de su curso de estática, cuando el sistema de referencia está ubicado en el centroide, aplica que el área que hay de un lado por el centroide de esa área es igual al área que hay del otro lado por el centroide de esa área. Entonces simplemente lo que hacemos es trazar una posición del eje neutro. Aquí la tengo definida en términos de y sub 0 medido desde la 0 para arriba. Y aquí se quedó borradito, pero como la viga tiene de lo que llamamos peralte efectivo 28 pulgadas, entonces aquí arriba tenemos 28 menos y sub 0. Y aquí abajo ya tenemos el acero transformado, ¿verdad? 12 es la razón de los módulos de elasticidad por 3, que es el área de acero. Nos da 36 pulgadas de acero transformado en concreto para poder analizar una viga de un solo material, concreto y acero transformado en concreto. Entonces, vuelvo a este punto. No sabemos dónde es el eje neutro, pero planteando esta ecuación, que sería Y1A1 menos Y sub 0 por A2. Vamos a ver cuál llamamos aquí. Cualquiera, no importa cómo se le llame. Aquí, a esta le llamamos, bueno, aquí está A1 y esto sería A2. A2, A1. Entonces, revisen esto porque aquí hay un errorcito, ¿verdad? A1 por Y, no, disculpen, yo soy el que, es que aquí está un poquito borrosito, vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Cómo se hace esto más grande? A ver, aquí está. Ahora sí.
Aquí tenemos Y1 por A1, puesto en términos de esta incógnita que sería 28 menos Y sub 0. Aquí hay que tener algún cuidado nada más teniendo en cuenta que por aquí no hay material y por aquí no hay material, pero es un centroide de los que ustedes saben calcular, ¿verdad? Y por el otro lado tendríamos A2 por Y sub 0. Aquí no están mostrados todos los cálculos por la razón que ya les mencioné, ustedes los pueden hacer. Entonces averiguamos que el Y sub 0, que es esta distancia que define cuánto acero no está trabajando por aquí, Y sub 0 es 18. Una vez ya encontrado ese Y sub 0 y 28 menos Y sub 0, podemos calcular el momento de inercia, que sería el momento de inercia de esta área que tenemos aquí con respecto al eje neutro, y aplicado el teorema de los ejes paralelos, y el momento de inercia de esta otra área, que sería el área de acero transformado a concreto por Y sub 0 al cuadrado, porque aquí no le tomamos en cuenta la inercia con respecto al eje centroidal del acero, porque es muy pequeña comparado con el área por la distancia. Aquí tengo la inercia, y una vez encontrado ese eje neutro y encontrada la inercia, recordemos que ya esto se convierte en una viga de un solo material donde el comportamiento es elástico y es válida la fórmula de la flexión elástica. Y aquí nos habían dicho que nos sabíamos cuánto era el esfuerzo máximo en el acero, ¿verdad? Y despejamos, lo que andamos buscando es el momento aplicado. Despejamos momento aquí, de la fórmula de la flexión elástica. Pero recordemos que ahora vamos a ir a averiguar, vamos a ver, qué es lo que vamos a ir a averiguar aquí. Vamos a poner un instante el problema. El enunciado. Ok. ¿Cuál es el momento flexionante si nos están dando un esfuerzo de tensión en el acero de 20 KSI? Esfuerzo en el acero, 20 KSI, producido por un momento que es el que andamos averiguando. ¿Okay? Vamos a ver. Nos dijeron cuánto es el esfuerzo en el acero, pero resulta que el acero lo habíamos transformado. Entonces, cuando vamos a ir a utilizar la fórmula de la flexión elástica en el material que fue transformado, ese esfuerzo debemos corregirlo con el coeficiente n. Igual que usamos el coeficiente n para transformar el área, vean que aquí está, n es 12. Entonces, el área de acero por 12 nos da el área de acero transformada en concreto. Ahora vamos a ir a calcular, no vamos a calcular el esfuerzo en el acero porque nos lo están dando, pero tenemos que utilizar la fórmula que involucra ese esfuerzo y por lo tanto tiene que ir corregido el esfuerzo con el coeficiente. Esta es la expresión. Esfuerzo en el material transformado corregido por el coeficiente n. Entonces de esta expresión despejamos el momento y ahora sí tenemos 20 KSI, que es el esfuerzo en el acero. Aquí está, 20 KSI, por la inercia, que es la que aquí calculamos, entre el C, que es la distancia a la cual se encuentra el acero desde el eje neutro, 18 nos había dado por aquí, y entre la N, que la teníamos aquí y pasó, una vez que despejamos M, pasó a dividir aquí abajo. Y de esa manera obtenemos el esfuerzo en
el acero, el momento que produjo un esfuerzo de 20 KSI en el acero. Y ahora sí, aclaramos dudas. Estoy hablando solo yo aquí entonces. Mm. ¿En qué están ustedes? Cuéntenme. Profe, yo hice ese problema, pero lo hice un poco diferente, pero al final me dio lo mismo, digamos, porque no entendí cómo sacó el centroide del área de arriba, digamos, pero al final sí Bueno, me dio. bueno, yo es que aquí, vea, la forma de resolver un problema para mí no debe ser nunca una receta. En realidad uno puede entrarle a los problemas de forma diferente. Lo importante es que uno pueda siempre explicar qué fue lo que hizo, ¿verdad? Yo aquí en realidad, como les dije, este es un problema que yo lo puse por ahí, probablemente, ven que aquí dice problema 3 y no dice problema 855, creo que este era un problema de un examen, y entonces yo puse por ahí unos datos nada más para que quedara en términos generales el procedimiento y los resultados, ¿verdad? El centroide lo estamos aquí definiendo en función de esta expresión que dice que si yo mido la ubicación del centroide, más bien, del eje neutro, la mido desde el centroide, yo puedo decir que Y barra por A es igual a 0, que es una conclusión que se deriva de la primera ecuación de equilibrio. Entonces, aunque aquí no está calculado cuánto es A1, ¿verdad? Porque no está calculado, A2 no es ningún problema porque A2 es simplemente el área de concreto transformada, del área de acero transformada en concreto. Muy simple, ¿verdad? Pero el asunto es que no podemos decir que esas áreas son iguales ni nada por el estilo. Simplemente lo que podemos decir es que Y barra por A es igual a 0. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que el acero transformado está a una distancia Y sub 0 del eje neutro y que el concreto, con todos estos quiebrecitos y todas estas cosas, tiene un centroide en una determinada posición, ¿verdad? Ustedes tienen que meterle los datos aquí. Por ejemplo, ¿cuál es una forma muy fácil de hacer este primer término? Este segundo ya está planteado. ¿Cuál es una forma muy fácil de decir este término? Aquí lo que vamos a decir es que hay un rectángulo que es de 28 menos Y sub 0, que es todo esto, por 6 y 12, 18. Entonces hay un rectángulo que es 18 por 28 menos Y sub 0. Todo este rectángulo. Por su centroide, que es ¿cuánto? La mitad de 28 menos Y sub 0, ¿verdad? Porque como es este rectángulo que lo estoy tomando completo, el centroide está a la mitad. Pero a ese rectángulo hay que restarle estos dos rectangulitos que tienen un área de 6 por 3 cada uno. Entonces, el área De 3 sería por 6. 3 por 6 por 2, porque son dos triangulitos, por un centroide que estaría a 28 menos Y sub 0 menos 3. 28 menos Y sub 0 sería 25 menos Y sub 0. Y entonces ya tendríamos este término de este lado en términos de Y sub 0 y este otro de este lado en términos de Y sub 0 y de ahí despejamos Y sub 0.
Ujú. Sí, faltan calculitos aquí, pero ese es el concepto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Por mi parte, no, profe. Bueno. Bueno, yo sigo, ustedes saben que no está Rodríguez hoy, ¿verdad? Ya Bandido Rodríguez. Yo tengo la esperanza de que ustedes lleguen a participar en algún momento, porque no los oigo así como muy participativos. Recuerden que tenemos examen el sábado y este jueves tenemos el último repaso. Nadie me ha pedido sesiones de consulta, nadie me ha preguntado nada. Entonces, seguimos Con con esa la tarea fe. larga, seguramente le sacan preguntas, profe. Ajá, larga. Muchos ejercicios. Vamos a correr un poquito, al menos por mi parte. Menos que la tarea pasada. Tiene menos ejercicios que la tarea pasada. Y los mismos que la primera tarea. Estamos hablando con números, Jiménez. Rebátame ese argumento y seguimos conversando. Pero la cantidad de ejercicios día, ahí se incrementó. Ah, bueno, bien. Por eso digo, hay que correr un poco. Entonces seguramente ahí salgan dudas. Yo, si quieren un consejo, yo revisaría absolutamente todos esos problemas de aquí al jueves para que traigan dudas. Son problemas que están escogidos con mucho esmero y son problemas representativos de prácticamente todos los conceptos que hay involucrados en este capítulo. Entonces, ahí quedamos a la orden, muchachos. Gracias, Cualquier profe. cosa me pueden escribir, cualquier cosa, estoy ahí con mis limitaciones, pero estamos a la orden. Ahorita dejo eh, procesándose los videos y dentro de un ratillo quedan ya subidos para que puedan